Estos son los principios de todo lo que es lo que Dios ha hecho. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 16, a la mujer dijo. Esto va directamente a la mujer. O sea que ahí sí que no hay. Y mire, hermana y hermano, no me mire a mí, mire lo que dijo el Señor. Esto no lo dije yo. Porque de repente hay algunos mensajes que pueden enojar o al hombre, a la mujer, al joven, pero estas palabras las dijo el Señor. Amén. No la vaya a agarrar contra el pastor, porque entonces se va a meter a problemas con el Señor. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Vamos a ver si descifra. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está ejerciendo juicio. Amén. Y nunca el juicio va a ser algo bonito. Nunca va a ser algo que le agrade a nuestra carne o a nuestros deseos o a nuestras pasiones. Aquí, en el versículo 16, nuestro Dios Todopoderoso está estableciendo juicio sobre el pecado de Eva. Amén. Por lo tanto, es que se oye de esa manera. Y vamos a estarlo despedazando ese versículo en esta preciosa noche. Estas palabras que dice el Señor en el versículo 16 van en completa contradicción a lo que dice el mundo el día de hoy. Yo sé que al escuchar esta enseñanza y de repente cuando salga al YouTube, esto va a ser una bomba por lo que es la ideología que se tiene en referencia a lo que dice el Señor en estos versículos. Porque habla de sometimiento, habla de sujeción. Habla, aparentemente, lo que dice el Señor aquí es algo malo en contra de la mujer, es algo que hasta muchos dicen denigra a la mujer, pero no es así. Voy a tratar de comprobarle con la Biblia de que no es así y que a la misma vez en el juicio también hay parte de la misericordia de Dios para con la mujer. Entonces es algo muy importante que nosotros tengamos esas cosas en cuenta. Eva está frente a Dios, no va hacia Adán, sino va hacia Eva el Señor para establecer juicio sobre ella. Eva había pecado, Eva había desobedecido y Dios en ese momento está enfrentando el pecado de Eva. Quiero que tengamos en cuenta algo antes de entrar a lo que es el juicio sobre Eva. Los juicios de Dios al ser humano. Quiero que entienda esto cuando Dios juzga a una persona. Cuando establece su juicio, debemos de tener siempre en cuenta estas cosas que le voy a decir, para que no lo tomemos a mal de parte de nuestro Dios. Nosotros los seres humanos podemos juzgar de manera mala, de manera equivocada. Podemos tener nosotros acepción de personas al ejercer un juicio. Sin embargo, Dios no es así, porque Dios es perfecto. Porque Dios es santo. Amén. El hombre sí puede juzgar de manera equivocada, pero no así nuestro Dios. Entonces, antes de que le diga estas palabras, usted y yo tenemos que entender esto de parte del Señor. Número uno, entonces, que los juicios de Dios son y serán siempre justos y equitativos. ¿Ok? Cuando Dios establece un juicio, Dios siempre va a ser justo y equitativo. O sea, cuando hablamos de equitativo, hablamos de que va a ser siempre recto, ecuánime, íntegro cuando establece su juicio. O sea, en él, hermano, no hay ningún error al establecer un juicio. Eso es algo muy importante. Serán siempre justos y equitativos los juicios de Dios al ser humano. Número dos, Dios siempre será imparcial en sus juicios. ¿Ok? Dios va a ser siempre imparcial en sus juicios. O sea, imparcial significa que procede
o juzga sin tomar partido. O sea, como la figura de Dios aparece como la de un hombre, ¿verdad que sí? Entonces, podríamos decir, es que Dios tomó partido para con Adán y le dio la peor parte a Eva, ¿verdad? No, nosotros no podemos ver a Dios de esa manera, porque Él será imparcial en sus juicios. Procede o juzga sin tomar partido, permaneciendo neutral con objetividad. ¿Ok? Eso es Dios cuando está juzgando. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta con los juicios de nuestro Dios? En los juicios de Dios, el ser humano siempre recibirá lo que merece. O sea, no está ni un poquito más ni un poquito menos, porque Él sabe como juez realmente cómo establecer sus juicios. No sé si a usted le ha tocado ver alguno de esos programas de criminología, cuando de repente viene alguien y mata a su prójimo, mata a su cónyuge y lo hace de una manera así como bien tramposa, bien así como bien, dicen el crimen perfecto, dicen, ¿verdad? De que de repente no hay pruebas fehacientes y la persona dice, no, pues yo no la maté y que fue un accidente y todo. Cuando el juez juzga ese tipo de cosas, muchas veces ha dado juicios muy injustos, podríamos decir. Uno dice, pues es que a cadena perpetua le hubieran dado, dice uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente, hermano, solo le dan unos 6 meses, un año, o de repente le dice, te voy a dar 30, pero vas a tener perol en unos 7 años. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible si mató a la mujer, mató a los hijos y hizo esto y lo otro? Uno piensa que el juicio que se estableció sobre esa persona realmente o no lo merece o merece un mayor castigo. En el caso de nuestro Dios es diferente, porque nuestro Dios, como conoce todas las cosas, Él conoce aún las intenciones del corazón. Amén. Entonces Él, cuando juzga, los juicios de Dios siempre van a ser conforme la persona lo merece, ni más ni menos. ¿Ok? Nadie puede juzgar al Señor que no demasiado o muy poco, porque Dios, hermanos, por eso es Dios. El juicio de Dios, aleluya, el juicio de Dios debe ser siempre con correspondencia con su propio pecado y no con el del otro. O sea, Dios no va a juzgar a una persona por el pecado de otra persona. Amén. Dios te va a juzgar a ti por tu pecado. Amén. Y eso es algo muy importante, porque a veces yo creo que al final de los tiempos, cuando el Señor juzga a las personas, muchos vamos a estar quizás allí en ese juicio, y me incluyo porque, hermano, a veces dicen, no, es que tú, ¿de qué te la llevas? De que vas a estar, eres santo y todo. Por eso me incluyo, o los incluyo a todos ustedes. Imagínense que estemos ahí y que resultemos a ser como Adán y como Eva. De que, no, señores, que mira que yo lo hice porque fíjate que aquel, o fíjate que me obligó a hacerlo, o que yo me vi como persuadido para hacerlo. No, Dios te va a juzgar a ti porque tú tienes una voluntad. Tú puedes decir sí o tú puedes decir no. Nunca te va a juzgar por el pecado de otro. Alabado sea el nombre del Señor. Los juicios de Dios siempre van a ser con sabiduría, con propósito, y los juicios de Dios también siempre van a traer misericordia consigo mismo. Óiganlo bien, lo va a hacer con sabiduría, con propósito y con misericordia. Porque cuando uno se da cuenta de los juicios que establece sobre Adán y Eva, vemos que detrás del juicio hay misericordia de parte de nuestro Dios. Amén. Y eso es algo muy bueno de conocer, porque, aleluya, quiere decir de que cuando Dios establece juicios es porque Dios quiere tener misericordia de nosotros. Sus juicios son fieles, sus juicios son verdaderos, dicen los salmistas. Cuando usted lee
la Escritura. O sea, nunca los juicios del Señor van a ser infieles, nunca van a ser mentirosos o engañosos, son fieles y verdaderos. Eso es para que tengamos en cuenta cuando Dios juzga a una persona, porque no podemos comparar a Dios con un juez o con un ser humano común y corriente. Número 2, ¿cuál es el propósito de los juicios de Dios sobre el ser humano? Dese cuenta que ya juzgó a Satanás y Satanás ya no tiene, ya ella no tiene salida, ya ella no tiene perdón. En cambio, el ser humano, cuando Dios lo juzga, nos damos cuenta que es diferente. ¿Cuáles son los propósitos de los juicios de Dios sobre el ser humano? Para que el ser humano se vuelva nuevamente a Dios. Para eso son sus juicios. Cuando nosotros leemos la historia de Israel, nos damos cuenta que Él enviaba juicios sobre ellos, y el propósito del Señor a enviar los juicios era para que ellos regresaran a Él, porque no les iba a ir bien. Estando lejos nosotros de Dios, nunca nos va a ir bien, porque nosotros no sabemos cómo se debe de vivir la vida. Y fuera de Dios, nosotros no solamente estamos pecando, estamos haciendo daño, sino que vamos a enfrentar los juicios del Señor. Entonces, el propósito de los juicios de Dios son para que el ser humano se vuelva nuevamente a Dios. Número 2, para que huya y se aleje del pecado. Para eso son los juicios, para que huya y se aleje del pecado, no sea que venga algo peor a sus vidas. Amén. Esto es algo muy precioso, creo, de parte del Señor, que antes de que ya no haya esperanza para el ser humano, Dios establece juicio, y a través de ese juicio le está llamando y le está dando una oportunidad. Amén. Veamos algunas citas. En el libro de Juan capítulo 5 versículo 14 le dice el Señor, veámoslo. Aquí el Señor había sanado a un hombre. Amén. Y al hombre le habían dicho quién era el que lo había sanado y no sabía, pero luego encontró a Jesús. Y mire la palabra que le dice el Señor a este personaje. Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde dice que lo halló? En el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. Ahora mire la expresión que usa el Señor hacia esta persona. ¿Qué le dice? No peques más, no desobedezcas. Recuérdese que la palabra pecado significa desobediencia. No desobedezcas más, no peques más. ¿Por qué dice que no debería de pecar? Léalo conmigo. Para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Viene el juicio para pararnos, para decirnos, hey, detente, porque te estás autodestruyendo a ti. Va a llegar un momento en el que ya no va a haber esperanza. Para eso es el juicio. A él le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En el capítulo 8, versículo 11 también del libro de Juan, nos habla de otra historia. Y esto es cuando encuentran a la mujer en adulterio. Amén. Y que solo le llevan a ella, pero no le llevan al varón, ¿verdad? Y aquellos la quieren apedrear. Usted lo puede leer en su casa. Ya al final, cuando todos se habían ido, cuando todos se sintieron culpables porque el Señor les dijo, aquel que no tenga pecado entre ustedes, que tire la primera piedra. Entonces dice que todos empezaron a alejar. Y se quedó Jesús solo con ella. Dígalo bien. Ella dijo, porque Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo agarré un versículo después. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué le dice? Y no peques más. ¿Qué iba a pasar si ella pecaba? Si ella volvía a hacer, vamos a poner que ella volvía a hacer lo mismo. Entonces, y otra vez llega Jesús, ¿verdad? La hubieran apedreado y la hubieran matado. Sin embargo, aquí le está dando la oportunidad el Señor. Aquí está teniendo misericordia el Señor. Amén.
Pero le dice, pero si pecas, si sigues pecando, la cosa se va a poner peor también con ella. Entonces el propósito de los juicios de Dios sobre el ser humano es para que para que se aleje del pecado y no venga algo peor a su vida. Para que aprenda cuán doloroso es pecar. Porque nunca el pecado va a traer realmente algo bueno a nuestras vidas. El pecado siempre va a traer dolor. Por eso es que nosotros vemos el día de hoy cómo está la sociedad. El problema de la sociedad no es que no sepa lo que está haciendo, no es que no tenga dinero, no es que no hayan cosas. El problema es el corazón desobediente del hombre que causa que sea egoísta y que sea malo. Y que por lo tanto vaya creando ese tipo, aleluya, de vida en esta tierra. Entonces, para que aprenda cuán doloroso es pecar contra Dios y cuán amargas son las consecuencias. Ese es el propósito exactamente de los juicios de Dios sobre el ser humano. Si a usted no le duele algo, entonces usted sigue haciendo las cosas. Pero si ese pecado que usted cometió, amén, Dios permite que venga a ser como una espina, amén, como algo que le puya, como algo que le arde, como algo que le duele, usted va a meditarlo para volverlo a cometer otra vez. El propósito de los juicios de Dios sobre el ser humano es para que aprenda a confiar en la misericordia y gracia de Dios. Para que aprenda a confiar en la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Dese cuenta que los sacrificios por eso fueron instituidos. Amén. Porque Dios ya sabía que el hombre iba a fallar después de que Adán y Eva pecan. Amén. O sea, y Dios cuando sucede esto, de antemano prepara el sacrificio de los corderos para que el hombre pueda recibir misericordia y pueda tener una buena relación con él. El juicio caía, pero eso lo vamos a ver después. El juicio caía sobre el cordero. Por eso se establecieron. Pero de eso vamos a hablar nosotros después para que podamos aprender de una manera más específica todas estas cosas. El propósito de los juicios del Señor sobre el ser humano, para que se mantenga el ser humano cerca de la presencia de Dios. Porque ya nos dimos cuenta que cuando el hombre peca, el hombre se separa de Dios. Y cuando el hombre se separa de Dios, al ser humano no le va bien. El ser humano empieza a experimentar dolor, miedo, incertidumbre, no sabe qué hacer. Entonces los juicios de Dios sobre el ser humano se dan para que se mantenga cerca de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, después de decirle esto, los juicios de Dios, a tener en cuenta cómo es que Él juzga y que no puede uno decir de que son imparciales, que es incorrecto el castigo, que no lo hizo como debería de hacer, hemos aprendido entonces que Dios es perfecto, que es santo y sabe lo que está haciendo. Amén. Nunca lo va a hacer haciendo acepción de personas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el juicio de Dios sobre Eva, la primer mujer después de haber dicho lo que es nuestro Dios al ejercer sus juicios. Aleluya. Cuando nosotros sentimos dolor, cuando nosotros pagamos las consecuencias, es que nos vamos a acercarnos a Dios y Dios nos va a decir el por qué. Aleluya, es que nosotros somos juzgados y vamos a pagar las consecuencias, pero esas consecuencias nos van a hacer entender para no hacerlo una vez más. Ahora, cuando nosotros examinamos el pecado de Eva, y fíjese que esto del pecado de Eva, mire, ya de último lo puse en esta hojita porque estaba ahí como que si me faltaba algo, sentía yo cuando hice el bosquejo. Oye, aquí falta algo, dije yo, ¿y qué es lo que hace falta? Porque el juicio que el Señor establece contra Eva es en consecuencia de lo que Eva hace al desobedecer. Amén. O sea, los juicios de Dios van a ir siempre conforme lo que el hombre o el ser humano haga.
Entonces, cuando me puse a pensar un poco en lo que era la forma en que falló Eva, me doy cuenta el por qué Dios establece un juicio como el que establece. Y si nosotros examinamos el pecado de Eva, una de las cosas que nos damos cuenta es que Dios había establecido un orden en el Edén. Recuérdense que ellos estaban perfectos en inocencia. Fíjese pues. Y a pesar de que estaban en inocencia, perfectos, sin haber pecado, ya había un establecimiento acerca de autoridad. La autoridad no viene después de que Eva peca. No, la autoridad ya ha sido puesta. Amén. Porque es necesaria la autoridad en todo tipo de institución. ¿Ok? Por lo tanto, Eva no tenía ningún problema con lo que Dios había establecido. Sin embargo, al examinar nosotros el pecado de Eva, la desobediencia de Eva, aprendemos algo acerca de ella. Número 1, ¿qué vemos en el caso de Eva cuando Eva desobedece? Eva actúa independientemente de su marido. ¿Estamos de acuerdo? Eva actúa independientemente de su marido. ¿Qué era lo que debía de hacer Eva? ¿O qué es lo que debió de hacer Eva? Amén. Cuando viene la serpiente y trata de seducirla. ¿Qué era lo que realmente debía de hacer, hermanos? Conforme al orden establecido por Dios, ella debió de haber llamado a su marido. La orden a quien se le dio de que no se tocara de ese árbol. A Adán, ¿verdad que sí? Pero Adán se lo comunica y Adán es la cabeza. Porque recuérdese, Dios nos ha hecho a nosotros, hombre y mujer, pero y yo siempre se lo digo de esta manera, pero nos ha puesto diferentes alambraje, diferentes software, le podríamos decir, el día de hoy. Porque cada uno es el complemento del otro. Y el hombre estaba hecho para llevar un liderazgo. Ahora, el problema de Eva entonces es que en su desobediencia actúa independientemente de su marido, lo cual no debía de hacer, porque su marido era su autoridad, algo contrario a la voluntad de Dios. Y dése cuenta que tan pronto nos salimos de la voluntad de Dios, se empiezan a cometer grandes errores y la persona que pretende hacer o tomar un papel que no le corresponde, no lo va a hacer bien. Y eso es exactamente lo que pasó con Eva. Siempre ponemos el ejemplo de los vendedores que llegan a las puertas, ¿verdad? Y dicen, le queremos vender esto, y si está la mujer, para ellos mucho que mejor, porque como que si es más fácil para que ellas agarren o caigan en la trampa de comprar el producto, ¿verdad? Pero dejemos ese ejemplo. Ahora, no toma en cuenta, aparte de actuar independientemente, aleluya, de su marido, actúa contrario a la voluntad de Dios y no toma en cuenta su autoridad. Porque dése cuenta cuál fue el juicio que cae sobre Eva. Amén. No sé si ya está descifrándolo. Mire cuál es el problema de Eva. Eva actúa independientemente. Eva actúa en contra de la voluntad de Dios. Eva no toma en cuenta su autoridad. Fíjese cómo se está desviando. ¿Cuál es exactamente el pecado de Eva? Eva quiso alcanzar el placer de la vida por sí misma. Porque ¿qué fue lo que le dijo el enemigo a Eva cuando la tentó? ¿Qué fue lo que le dijo? Vas a disfrutar la vida. Vas a ser como Dios, le dijo. ¡Wow! Por eso sé que Dios no quiere que tú participes de esto, porque tú, en pocas palabras, vas a ser alguien diferente, no vas a depender de nadie. Y ella está sola ahí en ese momento.
Amén. Quiso alcanzar el placer de la vida por sí misma, independiente de Dios e independiente de su esposo. No necesito de Dios, no necesito de mi esposo. Yo puedo tomar del árbol. ¿Sí se da cuenta? Y le estoy diciendo esto para que tome en cuenta el juicio que se establece sobre ella. Porque el juicio tiene que ver con su marido. Amén. Dígame amén, por favor. Porque eso quiere decir de que... ¿O no? El juicio tiene que ver con su marido. Al final de cuentas, cuando llegamos a la conclusión de lo que Dios establece como juicio en contra de ella, es en relación a su marido. Aleluya. Y tenemos que tener una cosa en cuenta. La mujer no fue creada como un competidor de su marido. Ni el hombre tiene que competir con su mujer, ni la mujer tiene que competir contra su marido, porque no es eso lo que Dios estableció. Nunca debe de ver a su esposo como alguien al que usted le tiene que ganar o alguien al que usted tiene que superar, porque entonces estamos nosotros confundiendo lo que Dios estableció al principio. ¿Para qué dice el Señor que hizo a la mujer, bíblicamente hablando? Como una competencia idónea, dice la Biblia. No, ¿cómo dice la Biblia que la hizo? Como una ayuda idónea. Amén. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Porque si no lo tomamos en cuenta, vamos nosotros a malentender los roles que tenemos en esta vida. Yo sé que hablar del juicio que establece el Señor, ahorita vamos a hablar de ello, parece como repugnante para una mujer. Pero vamos a darnos cuenta de que no es realmente repugnante, sino que es una bendición. Aleluya. Ninguna hermana dijo amén ahí. La mujer no fue creada como un competidor, sino como la contraparte de su marido. Alguien que apoya, alguien que complementa y trabaja, aleluya, al lado del otro. Sin decir yo te voy a ganar, yo voy a ser mejor, yo soy el que voy a tomar el liderazgo. No se debe de ver de esa manera nunca el matrimonio, porque si se ve de esa manera no va a funcionar, va a llevar a quebrar todo eso, porque no fue de la manera que Dios lo creó. ¿Por qué? Porque Dios crea las cosas ordenadamente, y para que haya orden debe de haber autoridad. Ahora, el concepto de sujeción se ha malentendido por la caída del ser humano, porque ya le dije, antes de que pecara Adán y Eva, ya había ese principio de autoridad, pero no era un problema. El problema fue después de que ellos pecan. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque Dios creó al hombre y a la mujer con naturalezas diferentes. Usted no me dejará mentir que somos diferentes nosotros. Y yo creo que una de las frustraciones más grandes en un matrimonio es que el hombre pretenda que su mujer sea como él, o que usted, hermana, pretenda que él sea como usted. Yo la voy a desanimar el día de hoy, o lo voy a desanimar el día de hoy. Nunca lo va a lograr. Y si lo logra, usted se metió en un problema. Porque le está cambiando el rol a algo que Dios ya ha establecido. Y de esa manera entonces va a haber una desaveniencia en el matrimonio. Las mujeres fueron creadas con una naturaleza más abierta, más receptiva, con una naturaleza más confiada, más intuitiva, más tierna, más tolerante. Ya le he dado algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando el niño se golpea, la niña se golpea y la mamá está y siente que se le muere. Y el papá parece ser como que si no le interesara.
O sea, sí. Puede ver sangre. Está bien. ¿Cómo la lavaste? Espera, la ambulancia, el hospital. O sea, pero es parte de una mujer. Y la mujer cuando mira esa actitud en el hombre dice, pero sin sentimientos. Porque es capaz que aquel está viendo fútbol y dice, se cayó, dice uno. Y a usted, hermana, le enoja eso. ¿O no le enoja? Claro que le enoja. Pero eso, no crea que solamente es su marido, son todos los maridos. ¿Cómo que nos ayude? Si ya nos ha ayudado el Señor, hermano Ricky, por favor. O sea, a la o si te pasa. Esa no se pasa. Este se aprovecha ahorita. Denle un pescón ahí, hermano, por favor. No, este sí ya se pasó. No, gloria al nombre del Señor. Ellas son más tiernas, son más intuitivas, son más tolerantes. Aún al dolor. Un hombre es bien cobarde para el dolor. Un hombre tiene dolor y se va a acostar. En cambio, ella no se acuesta. Y es admirable eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, fuimos hechos diferentes. Y eso lo debemos de entender. Y no porque ellas sean más fuertes en ese sentido, significa que son más que nosotros. No, porque cada uno tiene lo que Dios le ha placido dar. Entonces, debido a su naturaleza tierna y confiada, tiende a creer las cosas y a obedecer más fácilmente que el hombre. Y esto fue exactamente lo que sucedió con Adán y Eva. Mire que el enemigo es astuto. La Biblia siempre dice que anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y mire que a los siervos grandes de la Biblia, ¿cómo los pescó? ¿Cómo pescó a Sansón? Se fue por Eva. Miles de soldados trataron de agarrar a Sansón y ninguno pudo. Vino la Dalí y le dijo, deme unas cuantas piezas de plata y yo se los entrego, le dijo. Así como la oye, hermano. ¿Sí se da cuenta? Gloria a Dios. Entonces, por naturaleza, los hombres están hechos para asumir el liderazgo en cuanto a la enseñanza y la administración. Eso es dado por Dios. Hay excepciones, por supuesto. Van a haber siempre excepciones. Pero originalmente fue de esa manera. Aleluya. Y las mujeres están hechas para recibir y para seguir. Es increíble. La naturaleza misma lo demuestra. Habiendo dicho esto entonces, ahora podemos ir entonces al juicio. Al juicio de Dios sobre Eva, la primer mujer entonces. Amén. Y el versículo 16 nos dice sobre qué está enfocado el juicio. Usted no lo va a dejar mentir porque ahí está. Hay dos cosas que le dice a la mujer que la atan a su marido. ¿Cierto o no es cierto? Automáticamente, por eso le dijo, el juicio corresponde al pecado que se cometió. ¿Y quién mejor que nadie que nuestro Dios para saber cómo, aleluya, ejercerlo? La mujer, dice la Biblia, hablando ya del juicio, experimentaría muchas formas de dolor. Ahora ahí dice dolor en las preñeces, pero cuando nos damos cuenta nosotros, y los eruditos están de acuerdo que no solamente se refiere a los dolores de las preñeces, porque una mujer tiende a sufrir más que un hombre. Vamos a ver si dicen amén. Yo sé que ahorita las dejé como impactadas a las hermanas, ¿verdad? ¿Sabía usted que una mujer sufre más que un hombre? Mire, hermano, lo que dijo aquel dijo. ¿Por qué estás diciendo esto? Dijo el hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería la pregunta. Aleluya. La mujer experimentaría muchas formas de dolor. Y la palabra dolor viene del hebreo itzebon, que significa trabajo,
pesar y dolor. Óigalo bien. Trabajo, pesar y dolor. Ahora, ¿por qué sufren más ellas? Por la misma naturaleza de ellas. Volvamos a repetir la escena que le puse. El niño se golpea. ¿Quién empieza a sufrir más rápido? ¿El hombre? El hombre no sufre. ¿O no? Ya le dije que el hombre mira. Está bien, dice. En la idea de nuestra se le va a pasar. ¿Sí o no? Pero en la idea de la mujer no. A ver, vente para acá. Ay, su corazón empieza a palpitarle de otra manera, ¿va? Y se pone a pensar muchas otras cosas. ¿Quién está empezando a sufrir más ahí? Eso lo vemos. Entonces, el dolor provocado es por la misma naturaleza de la mujer. Dios creó a la mujer con una naturaleza, ya le dije, más tierna, más delicada, más sensible que el hombre, por los roles que cada uno de ellos desempeñan. Ella sufre toda una noche mientras que el marido está roncando. Ella se va al hospital y dice, andate vos y ahí me llamas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por consiguiente, cuando cayó en pecado, ella iba a sentir y sufrir mayor dolor. Aleluya. Pero Dios le dice, y yo voy a intensificar tu dolor, le dice. Multiplicaré tus dolores, le dice. ¿Qué le parece? En una pareja, ya le dije, ¿quién sufre más entonces? Ahora, ya hablando sin rodeos. A ver, hermanas, ¿usted dice que sí o dice que no? Dígame amén. O si no, diga no, amén, diga pastor. Sí. Entonces, en la misma naturaleza está incluido esto de parte del Señor, que automáticamente usted va a llevar más dolor. ¿Quién llora más fácilmente? ¿Un hombre o una mujer? El hombre dijo, a ver, hermano, yo no te voy a hablar de ustedes como matrimonio, porque yo no sabía eso. Fueron los de atrás. Esto se está poniendo interesante entonces. Qué tremendo, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y ese dolor viene de sufrimiento. Ese dolor viene de ver las cosas de manera diferente. Amén. De sentir de manera diferente. Amén. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Aparte que está el dolor del parto, que la mujer tiene que soportar. Bendito Dios que no nos dio a nosotros el parto. Ya se hubiera acabado el mundo con nosotros los hombres. ¿No cree usted? Sí. Un hermano dijo, uno me dan y yo ya no tengo más, dijo. Es cierto. Ya nos hubiéramos acabado en esta tierra nosotros si fuéramos los hombres los encargados de tener los partos. Bendito Dios, ¿verdad, hermanos? Varones, den gloria a Dios, por favor. Aleluya. Este dolor del parto que la mujer tiene que soportar. Las penalidades del parto son tan dolorosas que fíjese que con frecuencia se usan las escrituras para ilustrar un pesar y sufrimientos severos. O sea, el dolor del parto se usa en la Biblia. Amén. Dice el libro de Juan capítulo 16 versículo 21. Gloria al nombre de Dios. Mire, el hombre se libra de ese dolor. Y ese dolor es duro. A ver, hermanas, digan un amén. Durísimo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, dice. No sé quién le dijo al Señor. Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia.
Ay, le da el dolor, pero también le da el gozo, ¿va? Porque un padre se puede gozar, pero no como una madre. Se le olvida el dolor, dice, de ver a su criatura. Después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, dice. Aleluya. La siguiente cita está en Primera de Tesalonicenses 5:3, en donde dice que cuando digan paz y seguridad, hablando de los últimos días, ¿verdad? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Qué tremendo eso, hermano. Así va a ser de doloroso, de difícil el sufrimiento que va a haber en ese tiempo. Porque ahí está hablando de los últimos tiempos. No, espérate tú. Este va corriendo, ni terminé la escritura. De castigo, vamos a hacer algo contra él. A ver, ¿qué pasó con ella? A veces le trabó, ahora va. ¿Qué decía la parte última? ¿Y qué dice? Y no escaparán. Amén. Ahora, pues ahora sí ponga Apocalipsis 12:2. Y no escapará, mire por esa frase. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Sí se da cuenta? Dolor, dolor. En Miqueas 4:10, ¿qué dice la escritura, hermanos? Duélete y gime, hija de Sión. Mire las dos expresiones que usa. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, dice. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. ¿Qué es lo que estamos tratando de mostrar? El dolor, aleluya, de una mujer. Porque esta es parte del juicio sobre ella. Bendito sea el nombre del Señor. No por el dolor, ni por el juicio. Bendito por sus juicios, ¿verdad que sí? Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿qué otra cosa vemos en el juicio? El pesar y el dolor de la mujer es también más profundo que el del hombre en la crianza de los hijos. Porque no solamente sufre cuando tiene a sus hijos la mujer, sino también cuando los está criando. No sé si me entiende a lo que yo me estoy refiriendo. Aleluya. Ya que por la misma naturaleza tierna, delicada y sensible, la mujer siente y sufre grandemente por sus hijos. Cuando ellos entran o sufren, cuando ellos sufren o se descarrían. Usted ve a la mamá llorando, mi hijo anda ya perdido y todo. El papá no. Sí, anda perdido, dice uno. Ay, que el Señor se encargue de él. Pero el sentimiento de ella es completamente diferente. Lo siente más, lo duele más. Entonces ella no solamente sufre cuando lo tiene, sino sufre al criar a sus hijos. Porque ella tiene más carga en ese sentido. Se olvidará la mujer de aquel que dio a luz, dice el Señor con el profeta. Dice, puede ser, dice, que alguna mugrosa sí se olvide, dice, ¿verdad? Pero Jehová no se va a olvidar, dice. Y yo sé que se oyó fuerte, ¿verdad? Pero es que así es, porque hay mujeres, el día de hoy, eso es algo normal. A la mujer le interesan otros rollos que no tienen nada que ver, aleluya, con la crianza de los hijos. Se quiere ver mejor, quiere lucir mejor, le interesan otras cosas que nada que ver con lo que Dios ha establecido. Por eso dice la Biblia que el amor, aleluya, se enfriaría en las personas. Ni padres con hijos, ni hijos con padres. Alabado el nombre del Señor. Ellas, por tanto, oran por sus hijos y los ayudan y les enseñan a vivir como ellos tienen que vivir. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice la escritura,
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice también el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 5. Deuteronomio, perdón, es Deuteronomio 8:5. Aleluya. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, dice. Amén. Job 5:17 también dice de la siguiente manera: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Hablando acerca entonces del dolor, hablando acerca de cómo es que ella experimenta por la forma en que Dios la hizo, también vemos que en el juicio le dice el Señor a Eva: tu deseo será para tu marido. ¿Qué le parece? Tu deseo será para tu marido. Porque en el momento que cae, el deseo de quién estaba tomando ella en cuenta cuando ella desobedece. Exactamente, no viendo a su esposo, no amando a su esposo, no tomando en cuenta a su esposo. Amén. Entonces el juicio viene y le dice: ahora tu deseo será para tu marido. Ahora, la palabra, esa palabra deseo allí es la misma palabra que se usa, ¿sabe dónde? En la escritura de Caín y lo que le hizo a Abel. ¿Se recuerda lo que dice esa escritura? En el capítulo 4. A ver, léalo. A ver, vamos a ver. En el versículo 7 está, 4:7. Se recuerda que Dios le habló a Caín, ¿verdad? Mira, Caín, no lo hagas, Caín, no vayas a matar a tu hermano, Caín, por favor, no lo veas de esa manera, tienes la oportunidad de hacerlo. Caín, por favor. Y mire lo que le dice el Señor. La misma palabra deseo ahí es la misma palabra deseo cuando se le menciona a Eva. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Fíjese lo que le dice. Ahora, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor allí en ese momento? Aleluya. Esto habla de un desafío inherente al querer la mujer adoptar el papel de marido como jefe del hogar y de la familia. Siempre va a haber una competencia ahora después del pecado, por ella querer tomar el liderazgo dentro del matrimonio. Porque le dice allí en el capítulo 3: y tu deseo será para tu marido. Eso es exactamente lo que está diciendo el Señor allí. Ahora, pregunto: ¿hay una pelea, sí o no? Hablemos aquí como debemos de decirlo. No uso la expresión, porque si no, no le... ¿Cierto o no es cierto? Por la naturaleza caída, siempre va a estar aquello de: ¿y tú quién eres? ¿Y de qué te la llevas? Y yo también, y ta. No como el profesor Girafales. Pero siempre va a haber ese tipo de, por decir así, de competencia. Y recuérdese que en el original nunca fue llamada a ser alguien que compita con su pareja. Pero el día de hoy, y mire que la misma naturaleza el día de hoy nos lo está demostrando. ¿Qué es lo que está haciendo el feminismo? Y cuando le dicen a las mujeres esto, ¿les gusta o no les gusta a las mujeres? Pregunto. Nadie contesta.
Pregunto, ¿le gusta o no le gusta? Una vez más, ¿le gusta o no le gusta? Nadie me contesta. Sí, claro que sí. Porque, ¿sabe por qué? Porque eso ya está establecido. Es que el hombre caído reacciona de manera diferente. Aún teniendo la ley, aún teniendo la ordenanza del Señor, esta carne se opone. Tu deseo será para con tu marido, le dice. Qué barbaridad esto que se dice. La palabra entonces deseo se usa en Génesis 4:7. Del deseo del pecado que gobierna sobre Caín, debido a la maldición. Entonces, debido a la maldición, Eva tendría que luchar contra el deseo de dominar a su marido, un deseo que va en contra del fin ordenado por Dios para el hogar. Si el diablo llega a hacer que pase semejante cosa, tiene éxito. Ganó en un matrimonio, ganó en un hogar, porque se destruye todo lo que es la institución de Dios tal cual y como Él la estableció. Ahora, tu deseo será para con tu marido. Si se da cuenta cómo miraba Eva antes a Adán, ahora cómo va a ver Eva a Adán. Lo va a ver de manera diferente. Es tremendo esto. Porque esa guerra empezó desde allá entonces. Pero es ya caído o ya caída. Aleluya. El principio de la supremacía de Adán como un esposo se estableció antes de la caída. Ya Adán, recuerdo, era autoridad. Pero ahora el Señor dice, pues ¿qué crees, Eva? Ahora va a ser de esta manera. Ya. Y tú no vas a poder llegar a suplantarlo. Siempre te vas a ver en esa condición. Aleluya, alabado el nombre del Señor. Entonces, aleluya, ahora la maldición de Eva lo hace mucho más difícil para ella el someterse a fluir con la institución de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido ya, aleluya, tanto a la sumisión voluntaria de la mujer, aleluya, y el liderazgo amoroso de su marido. Porque ella se debía someter, ¿por qué? Por el amor que su marido le tenía, por la orden que había sido dada por Dios. Pero ahora ya no iba a ser así. Ahora se ve obligada de parte de Dios como una ley a someterse a su marido. Pero ahí está el problema, porque ahora Eva está en una condición caída. Y eso es lo que cuesta el poder sobrellevar. ¡Aleluya! Ahora ella iba a tratar de usurpar esa posición. ¡Ah, santo Dios! Alguien dijo, así que la regla del amor fundada en el paraíso se sustituye por la lucha, la tiranía y la dominación. ¿Quién domina? ¿Quién se vuelve el tirano? ¿Quién sustituye? La mujer ahora viviría en sujeción a su esposo, porque eso es lo que dice la Biblia. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso quiere decir que Adán no se enseñoreaba de ella, pero ahora sí lo iba a hacer. Pero no lo iba. Y fíjese, recuérdese que el juicio de Dios siempre es con sabiduría, porque eso que el Señor manda, el juicio que establece, a la misma vez iba a ser para protección de la mujer. Si usted se pone a analizar, el juicio del Señor realmente no es malo,
porque la mujer ya la había regado por haberse metido algo que no debía de haberse metido. Ahora el Señor dice, voy a establecer esta ley, este juicio sobre ti para protegerte, aunque tenga que hacerlo obligándote. Pero ese juicio te cubre, te protege. Si no, iba a venir el diablo otra vez y, hermano, y ahora con la naturaleza caída, iba a ser un desastre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en el juicio viene y al final dice el Señor, y Él se enseñoreará de ti. La mujer viviría en sujeción a su esposo, y eso en la sociedad actual se ve de una manera mala. Se ve de una manera, hermano, chocante, que no sirve, que no debe de ser así. ¿Quiénes somos nosotros para discutirle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que está mal? Esto no lo establezco yo, esto lo establece la bendita palabra de nuestro Dios. Pero recuerde, no es porque Dios vea menos a una mujer. Yo creo que pone una doble protección a través de un mandamiento directo en el juicio que Él establece. Bendito sea su santo nombre por ello. Aleluya. Es parte del castigo a la mujer, pero a la misma vez sería una bendición. Ahora, ¿cuál es el mal entendimiento? Quiero hablar acerca un poquitito de la sujeción. ¿Cuál es el mal entendimiento de lo que es la sujeción? Porque yo quiero que usted y yo meditemos en lo que es la sujeción. Todos en esta tierra estamos sujetos a algo. Hermanos, ¿cierto o no es cierto? ¿Por eso somos menos? ¿Verdad que no? Nosotros nos tenemos que sujetar a cualquier tipo de autoridad que es establecida en esta tierra. Pero no porque nosotros estamos bajo esa autoridad significa que somos menos. Miren la ideología satánica que mete el diablo para destruir un matrimonio o un hogar, hacer pensar a la mujer que la sujeción es hacerle verle de menos cuando realmente no es así. ¿Me entendió o no me entendió? Aleluya. Todos los seres humanos en esta tierra estamos bajo autoridad. Cuando usted fue a la escuela, ¿estaba bajo autoridad? Si era mujer sí, pero si eras hombre no. No. Todos estábamos bajo autoridad. Ahora, nos hacía el estar en esa escuela, estar bajo autoridad, menos. Gloria sea el nombre del Señor. Todos los días nosotros estamos bajo autoridad. Usted va en su carro y usted está bajo autoridad. O sea, hay sujeción en todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí se da cuenta la mala interpretación de lo que es la sujeción? Alguien tiene autoridad y es el responsable máximo del orden de las cosas, no importa dónde estemos. Si usted está en la oficina, usted está bajo autoridad de alguien. Si usted está en la escuela, usted está bajo autoridad. Aleluya, en la iglesia o en cualquier otro lugar, siempre vamos a estar o tenemos que estar en sujeción. Gloria a Dios. Gracias a Dios por las verdaderas autoridades. Porque nos traen una bendición y nos mantienen seguros, podríamos decir. Pero nunca nos hacen sentir de menos. Yo quiero que se le quede esto porque, mire hermano, el diablo está haciendo y deshaciendo con este tipo de cosas y se están creando un montón de ideologías bien tontas. Las reglas, la autoridad, la ley y el orden son necesarios. Y los tiene que haber en casa. Porque es la institución de donde salen todas las demás. Amén. ¿Dónde va a aprender a sujetarse un hijo o una hija? ¿Por qué vemos tanta criminalidad de jóvenes el día de hoy? Metiéndose, robando, matando, corriendo como que si fueran en autopistas de carros de carreras. ¿Por qué hacen eso? No han entendido. Porque la sujeción
Dese cuenta que a pesar del pecado, Dios sigue manteniendo un orden dentro de lo que es la institución del matrimonio. Por supuesto que el pecado afecta las relaciones entre uno y el otro, pero es debido a nuestra desobediencia y a nuestro mal concepto de las cosas que Dios establece. Gloria a Dios. Aleluya. Son absolutamente necesarias para cualquier grupo de personas para que vivan y funcionen de una manera correcta. O sea que no se puede ninguna institución sostener si no hay autoridad y si no hay sujeción. Y eso comienza desde el matrimonio, que fue lo primero que Dios instituye allá en el Edén. Peca y sigue habiendo ese tipo de autoridad, solo que de manera diferente. La sujeción es una orden de Dios, no es una orden del gobierno, del hombre, del sabio, del religioso. La sujeción es una orden dada a la mujer después de que ella falla. Pero la autoridad sobre ella tiene que entregar cuentas a Dios. O sea, alguien puede decir, yo soy tu autoridad, sí, pero eso me hace más responsable a mí por ser autoridad. Porque entonces yo voy a entregar cuentas sobre aquello que está en sujeción de mí. Aleluya. Por eso le dije que en el juicio va protección también sobre ella. Amén. Hermana, yo sé que se iba a gozar al menos con esto que le estoy diciendo, pero la veo más seria entonces. Aleluya. Se debe someterse a su marido, pero no a todos los hombres. Amén. ¿Sí me entendió eso? Porque pues, no, como dice que se someta a todo. No, a su marido, dice la Biblia ahí. ¿Ok? Yo soy hombre y tú eres mujer. Yo también soy tu autoridad. No. Mándelo, ya sabe a dónde. Aleluya. No todos los hombres se enseñorearán de todas las mujeres. Habla de la pareja. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 22 y 23 dice la Biblia. Cinco, 22 y 23. Las casadas. Fíjese pues. Allá establece el juicio el Señor. Pero viene Cristo, Dios hecho hombre, y le da mandamientos y ordenanzas para que el apóstol Pablo las transmita a la iglesia, porque la iglesia es el lucero, lo que alumbran en este mundo oscuro. Entonces, ahí hay dada una orden en la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, dice. O sea, es una orden de Dios que se dijo allá, porque el día de hoy le podrían decir, pero es que eso fue allá en el Edén, en el tiempo de los cavernícolas, podrían decirle. No, porque aquí le está hablando a la iglesia el Señor, a través de Pablo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, dice. Y dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Pero el marido también tiene una cabeza. ¿Sí se da cuenta? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué quiero decirle con esto? Sí, nosotros somos la cabeza del hogar, pero sobre nosotros está Cristo, los maridos. Y lo tenemos que hacer como el Señor lo dice. No es de que yo establezco mis propias reglas, es como Dios lo dice en su palabra. Así se debe de gobernar un hogar. No puede venir un marido y decirle, es que yo te mando y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Un momento. Si quebranta el mandamiento del Señor, si contradice lo que dice la palabra del Señor, usted se está brincando autoridad. Entonces ella ya no se ve obligada a someterse.
porque usted le está llevando realmente a pecar y a hacer cosas que no debe de hacer. Amén. Aleluya. Hermana, diga amén, por favor. La cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Ahora, en el libro de 1 Timoteo, esta no te la puse allá, hermano. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Quiero leer una escritura que dice ahí. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Fíjese que se menciona una vez más la palabra sujeción. Y regularmente cuando mucha gente alega, no, pero es que ni modo que la mujer no puede hablar y que... Vuelvo y repito, lo que pasa es que muchas veces una mujer se deja guiar más por sus emociones, por sus pretensiones y por muchas cosas que, por la forma en que Dios la ha hecho, y su comentario puede ser no de edificación. Entonces, por eso el apóstol Pablo manda en ese caso, teniendo en cuenta esto de parte de la mujer. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Siga leyendo. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso no significa que ella no pueda enseñar a las mujeres, que no pueda enseñar a los niños, que no tenga un ministerio dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado de verlo de esa manera de despreciar o no respetar liderazgos dentro de la iglesia. Porque Adán fue formado primero. Yo quiero que se dé cuenta, porque ahí hay una discusión muy grande acerca de, no, lo que pasa es que lo que se dijo allí era en el tiempo de los corintios, era la cultura griega, y por eso es de que las mujeres allí hacían esto y lo otro. Y por eso el apóstol Pablo dio ese tipo de enseñanza. Pero dése cuenta el contexto que usa el apóstol Pablo para hablar acerca de lo que es la sujeción y la autoridad. No dice, no, es que es por la cultura griega. No. Él se va al principio original y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, mostrando principios desde ya de autoridad y de sujeción. Y sigue diciendo el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si se da cuenta lo que dice, entonces ahí estamos hablando de lo que es una mujer, amén, y la forma en que Dios la hizo. Es más vulnerable, es más tierna, tiende a confiar más. Imagínense cuando un hombre enamora a una mujer, le dice un montón de mentiras y se las cree. Hay algunos sinvergüenzas que dicen, te voy a bajar la luna, y se lo cree. O sea, yo quiero que se dé cuenta de lo que está diciendo la palabra del Señor. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí se da cuenta lo que dice la palabra del Señor? Entonces, o sea, lo que yo estoy tratando de decirle es, lo que Dios establece en el pasado, Dios lo sostiene también en el presente. Dios no cambia. Ahora, es muy importante conocer esto. También en 2 de Corintios dice 11:3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Algunos dicen, lo que pasa es que Pablo era machista, dicen. Qué bárbaro, eso es tremendo, ¿verdad? Cuando él habla acerca de cómo debe un esposo tratar también a su esposa, ¿verdad? Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. O sea, viene Satanás y se fija en la mujer y dice, esta es más vulnerable. Ya. A esta le puedo entrar. Y Eva, en vez de recurrir a su autoridad y cubrirse con él, ella dice, no, pues yo me las arreglo sola. Ya. Ahí es donde incurre, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué queremos entonces decir con el mal entendimiento de lo que es la sujeción? No significa entonces que la mujer sea menos que el hombre.
No se siente inferior porque ya le puse el ejemplo de que todos de una u otra manera nos tenemos que sujetar a alguna autoridad. Y eso no nos hace menos. Por lo tanto, eso tampoco le hace menos a la mujer cuando el Señor le ordena que se sujete. Aleluya. O que tenga menos capacidad o que tenga menos valor. Aleluya. El juicio de Dios está lidiando con la función y el orden dentro de la familia. Aleluya. Imaginémonos algo. Si Dios lo estableció de esa manera, imagínense que Dios no establece eso en su palabra. No establece ese juicio y no pone esa ley allá después de que Eva peca. ¿Se puede usted imaginar cómo sería el día de hoy sin tener esa palabra el ser humano? Si aún teniendo la palabra del Señor se ven esos problemas, y no estoy hablando de fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Imagínense que Dios no lo hubiera hecho. Ya nos hubiéramos matado unos con otros. Porque ¿cuál fuera su excusa, hermana? ¿Cuál sería la excusa? Ahí habría, y nosotros no. Bueno, pues démonos. Agarra a la hermana al sartén. Venite, como dicen allá, venite desgraciado, dice. Y que tremendo. Pero gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano. Dios sabe lo que hace. Dios es sabio. Dios ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y una cosa yo le aseguro. Un matrimonio llevado, como lo dice el Señor, funciona comienza hasta que la muerte lo separe. No es hasta que la muerte lo separe. No. Hasta que la muerte lo separe. Le digo esto porque la vez pasada había, no sé si se lo dije, que había un predicador que decía así, que la mujer dice que es dura para morir, que a la mujer hay que matarla, dice, porque no se muere solo así, dice. Dice, le meten un cuchillo y dice, ya no se muere, dice, cuando habla acerca de lo que es el parto, sí, son duras para morir, dice él. Entonces en un matrimonio dice que se acaba todo, al final se acaba todo hasta que la muerte no se pare. Porque él decía, porque se vuelven a parar, dice. Dice, ponía un ejemplo y decía, mire, un hombre fue al infierno, decía, y ya no regresó del infierno, dijo. Pero las mujeres van y vienen, dice. Van y vienen, dice. Tremendas, dice. Ay, Señor. Ese solo es un pequeño comentario, ¿verdad? La sociedad actual nos demuestra, hermano, exactamente lo que pasa el día de hoy. Mire, el no conocer a Dios es lo que causa toda esa ignorancia. Es lo que causa todo ese problema. Es lo que causa de que tengamos un desorden y que el día de hoy venga una mujer y dice, yo no necesito al hombre para vivir, dice. Oiga, qué rebelión más grande en contra de lo que Dios ha establecido. De los dos lados, de los dos lados. Porque no es eso lo que establece. Pero ahí podemos ver nosotros la rebeldía completa del ser humano en contra de Dios y no tomándolo en cuenta. ¡Aleluya! Ahora, voy a terminar con este punto. La bendición que trae la sumisión de la mujer a su marido. Porque hay una bendición cuando hablamos de sumisión. La bendición que trae la sumisión de la mujer a su marido. O sea, aparte de que es un juicio sobre ella, yo le dije, es una protección sobre ella. ¿Cuál es la bendición que trae la sumisión de la mujer a su marido? ¿Por qué es una bendición?
Porque está demostrando obediencia a Dios. Amén. Porque está demostrando obediencia a Dios y de la misma manera lo está honrando. O sea, usted lo obedece, usted honra a Dios. Usted no lo hace por él, por aquel, no, usted lo hace por Dios. Usted está demostrando obediencia a Dios y lo está honrando. Y eso trae bendición y trae beneficios a la persona. Número 2, la bendición que trae la sumisión de la mujer a su marido. Su sumisión despierta respeto y amor en su esposo. ¿Sí oyó? La sumisión de la mujer despierta respeto y amor en su esposo. Lo contrario es que si no se somete, trae distanciamiento, trae división, trae divorcio, trae separación. Óigalo bien. Por eso le digo, la sumisión despierta respeto y amor en su esposo. Yo le leía el capítulo 31, versículo 10, si no estoy mal. A ver, hermanos, ustedes que conocen ese capítulo, acerca de la mujer virtuosa. Y habla exactamente de la actitud de ella hacia su marido. Y mire que yo no soy el que la alabo, la alaba la Biblia. El Señor es quien la alaba. Dice que una mujer así es mejor y más valiosa que las piedras preciosas, dice. Si para el Señor es eso, también lo debe de ser para su esposo. Por eso es de que trae bendición, aleluya, la sumisión. Número 3, ¿por qué trae bendición la sumisión de la mujer a su marido? Porque honra a su esposo en el hogar y lo honra ante el mundo. Óigalo bien. O sea, está siendo de testimonio hacia aquellos que no conocen a Dios y que no saben cómo es que Dios obra dentro del matrimonio. Amén. Honra a su esposo en el hogar y ante el mundo. O sea, es de testimonio vivo. Número 4, elimina las diferencias, las discusiones y el desorden. O sea, cuando hay sumisión, se eliminan las diferencias, se eliminan las discusiones y se elimina el desorden que de lo contrario surgirían, porque no hay sumisión. Esa bendición trae, o sea, trae paz. ¿Qué otra cosa trae? ¿Qué otra bendición trae? Trae orden al matrimonio y a toda la familia. ¿Por qué? Porque cada uno conoce su posición. Amén. Le va a enseñar a su hija y a su hijo ese principio. Y lo prepara o la prepara para su matrimonio. Para que sepa cómo debe de comportarse. Cómo se deben de hacer las cosas. En él y en ella. Porque si hay rebelión, los hijos se están viendo. Si no hay sujeción, los hijos se están viendo. Entonces dicen, ok, se supone que debe de ser de esta manera, pero no es de esa manera. Me enseñan de esta manera, pero no funciona de esta manera. Entonces hay una gran confusión. Entonces por eso era que decía, trae orden al matrimonio y a toda la familia, porque cada uno conoce su posición. Es ejemplo a sus hijos e hijas de lo que es someterse no solamente a esa autoridad, sino a todas las demás autoridades. Por eso la sujeción es una bendición. Y siempre van a traer buenos resultados. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios se acerca a nosotros. Tenemos una buena relación con Dios. Podemos nosotros dar frutos. Podemos ser de bendición y de edificación. Pero si nosotros nos rebelamos en contra de la autoridad de nuestro Dios, nosotros vamos a ser un estorbo. Nosotros vamos a causar mucho daño. ¿Por qué? Porque no estamos respetando la autoridad. Por eso le digo yo que la sujeción es una bendición
en vez de verla de una manera equivocada como la ve el mundo. Amén. Porque a cada uno de nosotros vamos a ser llamados a cuentas. Nunca debemos de rebelarnos a lo que Dios establece, porque nunca nos va a ir bien. Hay cosas que no comprendemos nosotros. Ahora, ahorita las hermanas a lo mejor se pudieron haber quedado tocaditas. Este mensaje definitivamente fue para nosotras. Sí, porque el juicio va para ella, para Eva. Pero el otro sábado le toca a él. ¿Ah? O sea, aquí agarra el Señor parejo. Ya le dije que el Señor no hace acepción de personas. Amén. No viene, dice el hermano, ¿verdad? Le mandamos la prédica para allá. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aprendamos que lo que Dios dice que no hagamos, no lo debemos de hacer, porque nos va a traer consecuencias, porque nos van a traer juicios. Si nos rebelamos a Dios, vamos a sufrir, vamos a pagar las consecuencias y no va a ser nada bonito. Cuando vemos estos ejemplos, nos han quedado para que nosotros, hermanos, no los volvamos a cometer, para que aprendamos de ellos y para que, a pesar de que en algún momento venga un juicio sobre nosotros, hermano, recuérdese de esto: Dios es misericordioso y en su juicio Dios lo que quiere hacer es protegernos, que nos alejemos del pecado y que nosotros nos acerquemos a Él, que es lo que todo ser humano necesita. Amén. 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 Gloria al nombre de Dios. Vamos a orar.